Y ahora quiero hablar al corazón de cada persona que está escuchando este mensaje. Hoy quiero hablar a cada mujer que está a punto de rendirse, que está a punto de acabar con todo, que siente que no tiene más fuerzas para seguir adelante, que cree que no podrá seguir adelante. Y yo debo decir con todas las fuerzas de mi corazón que hay una palabra para ti en esta hora, que el Espíritu Santo ha preparado este tiempo especial para ti. Que todo lo que hoy estás viviendo y enfrentando, cada situación que hoy estás viviendo, no fue un descuido de Dios, no es casualidad. Dios sabe cada lágrima que has derramado. Dios conoce tu corazón. Y Dios tiene el poder para obrar en tu vida, no importa lo que enfrentes. Recuerda siempre, porque nada hay imposible para Dios. Recuerda siempre, porque no hay nada difícil para Dios. Y algunas situaciones que enfrentamos en nuestra vida parecen tan difíciles de lidiar, que nos llevan al punto mismo del rendimiento. Pero tienes dos opciones: o rendirte frente a esa situación, rendirte frente al mundo, rendirte frente a Satanás, rendirte frente a tus enemigos, y que ellos hagan una fiesta contigo, o rendirte ante el Espíritu Santo y convertirte en un testimonio del poder y del amor de Dios. Rendirte al Espíritu Santo y convertirte en un ejemplo de valentía, de fe, de esperanza para otros que están viviendo situaciones semejantes a las que tú estás viviendo. Que hay gente que sufre cosas más difíciles, más terribles que las que tú estás enfrentando. Pero cuando ellos vean que Dios te dio a ti la capacidad, que tú entendiste que Dios obró en tu vida y que tú lo dejaste, eso producirá un movimiento de gloria alrededor tuyo, porque la gente dirá: si ella pudo, si él pudo, si esa familia salió adelante, entonces yo también lo haré. Y hoy quiero hablarte de 4 mujeres que enfrentaron situaciones absolutamente difíciles. Y siempre que hablamos de situaciones absolutamente difíciles, quiero que entiendas que tú y yo no estamos para juzgarnos. La Biblia dice que no debemos juzgarnos los unos a los otros, sino más bien llorar con los que lloran o reír con los que ríen.
No se trata de juzgar, se trata de empatizar, de amar, de ponernos en el lugar de otros que pasan circunstancias difíciles. Tú y yo no podemos juzgar el dolor de otra persona. No podemos caer en el error de llegar a decir: esa persona no ha sufrido tanto como esa otra persona. No podemos llegar a decir: esa persona no ha sufrido tanto ni ha pasado lo que yo he pasado. Esto es un error. Porque sencillamente Dios conoce el corazón de cada persona que Él ha creado. Y Él sabe lo que cada persona puede resistir. Por eso el dolor que cada persona enfrenta es único y no lo podemos juzgar. Porque quizás esa persona estuvo a punto de rendirse, sufriendo esa situación que a ti te puede parecer fácil. Pero Dios conocía el corazón de esa persona y Él no dejará que nosotros seamos probados más de lo que no podemos resistir. En ocasiones miramos a aquellas estrellas de Hollywood y escuchamos cómo terminaron con sus vidas. Y juzgamos entonces sus corazones y decimos: ¿cómo pudo rendirse? Tiene fama, tiene poder, ha logrado tener éxito. Y miramos a esas personas como si lo tuvieran todo. Pero ellos terminan con sus propias vidas, quizás saltando desde un puente. Pero cuando escuchamos su historia nos damos cuenta que vivían de una manera trágica. Estaban vacíos, cansados. Claro, hay otros que están sufriendo la escasez y la necesidad. Y cuando escuchan que una de estas personas tomó una decisión radical de acabarlo todo, entonces aquella persona que está sufriendo necesidades económicas dice: realmente esta persona era muy débil, o esta persona era muy tonta. Pero yo te digo hoy, no debemos caer en ese juego. Cada persona, escúchame bien, cada persona que ha nacido en este planeta Tierra tendrá que lidiar con sus emociones, con su corazón, con su naturaleza caída. Cada persona tendrá una lucha interna y debemos aprender a lidiar con cada prueba que enfrentamos. Y cada persona llega al punto mismo de querer rendirse y dejarlo todo, sea por una situación económica, sea por un vacío espiritual, sea por una enfermedad, sea por una crisis emocional o una crisis familiar. Dios no nos llamó a juzgarnos, más bien Él nos ha llamado a empatizar, a amarnos, a apoyarnos. Si un miembro de nuestro cuerpo es afectado, todo nuestro cuerpo reaccionará con dolor. El día en que tú tomas un martillo y accidentalmente te golpeas en una mano con ese martillo, todo tu cuerpo dará muestras de dolor. Tus ojos
llorarán, tu boca gritará, todos tus músculos se encogerán, tu pelo se eriza. ¿Te das cuenta? Somos el cuerpo de Cristo y fuimos llamados a amarnos los unos a los otros, a ponernos en el lugar de cada persona que está sufriendo. Y no importa si no son cristianos, fuimos llamados a amarnos. Así que lo único que no quiero que hagas es juzgar el dolor de otra persona. Si Dios te ha hecho fuerte, si Dios te ha hecho enfrentar situaciones difíciles y has pasado victorioso o victoriosa, dale gloria a Dios y no te jactes de esa victoria, porque el Señor mismo es el que te ha ayudado, te ha dado el poder. De otra manera no lo hubieras logrado, pues todos somos débiles. Pero como dijo el apóstol Pablo, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Y ahora sí vamos a hablar de estas mujeres que rindieron su vida al Espíritu Santo y no frente a la circunstancia que vivieron. De la primer mujer que quiero hablar es de Ana, la madre del profeta Samuel, una mujer que enfrentó el problema de no poder ser madre, una mujer que enfrentó el problema de no tener lo que anhelaba, lo que soñaba, una mujer que sentía que su propósito en la vida no se estaba cumpliendo y no se podía cumplir. La historia de Ana es conmovedora. Ella vivió en un tiempo donde los hombres podían tener más de una esposa en Israel. Y su esposo, llamado Elcana, tenía una segunda esposa que se llamaba Penina. Y Penina todos los días de la vida afrentaba a Ana y se burlaba de ella y la irritaba y la hacía llorar. Quizás le gritaba en la cara: tú eres una buena para nada, eres estéril y no puedes tener hijos. Por eso Elcana se casó conmigo también. Quizás eso era lo que le decía esta mujer. Y tú quizás has enfrentado situaciones similares. Quizás has enfrentado la esterilidad en algún área en tu vida. Quizás a nivel económico, incluso a nivel familiar, quizás en el ministerio, quizás a nivel emocional. Y de pronto hay alguien que parece ser exitoso en esa área donde tú eres un fracaso. Y puede ser que esa persona inconscientemente te afrente y que incluso lo haga sin querer dañarte o herirte. Puede ser que tú seas una persona fracasada en algún área de tu vida y tengas un hermano, un familiar o un hermano en Cristo que venga y te cuente cómo ha logrado obtener victorias en esa área donde tú eres fracasado. Y esta persona puede que no lo haga con ninguna mala intención, pero cuando tú estás sola, te
sientes miserable. Puede ser que hasta sientas envidia. Puede ser que hasta le hayas dicho al Señor: ¿cómo puedes bendecirlo a Él, a ella y a mí no? Y Dios, que conoce tu mente y las intenciones de tu corazón, Él quiere darte esta palabra para ti. Esta palabra no es para juzgarte, es para levantarte en el poderoso nombre de Jesús. Es para que entiendas que tienes la capacidad de volver a tomar fuerzas y cumplir los propósitos de Dios en tu vida. Es que puedes llorar, pero de felicidad también. Donde hubo fracaso, Dios puede convertirlo en victoria. Y esta era la vida que Ana enfrentaba, y al principio lo hizo de manera equivocada. Ella simplemente se la pasaba llorando y estaba amargada y no comía a causa de esta situación. Ella venía al Cana, su esposo, y le decía: dame hijos. Y su esposo, que no podía hacer absolutamente nada por eso, le decía: ¿acaso no soy yo mejor que 7 hijos? Y en este punto debemos entender a las personas que nos rodean. Pero esas personas, aunque quieren ayudarnos, muchas veces no pueden hacerlo. Y sus respuestas son como las que el Cana proporcionó a Ana. El Cana le dijo: ¿acaso no soy yo mejor que 7 hijos para ti? Y la respuesta, por supuesto, era no. Quizás Ana tenía un muy buen esposo, y agradecemos a Dios por cada bendición que nos da. Pero Dios tiene el propósito especial de bendecirnos en cada área. ¿A qué me refiero con esto? Quizás seas un empresario exitoso, pero sabes que Dios te llamó al ministerio. Y por más que seas un buen empresario, el más exitoso, nunca serás feliz. ¿No soy yo mejor que 7 hijos?, dijo el Cana. Y la respuesta era no. Ella quería ser madre de al menos un hijo, porque no había cómo comparar lo que el Cana estaba ofreciendo con el propósito de ser madre en el caso de Ana. ¿Te das cuenta? Muchas personas quieren ayudarnos, pero no tienen la capacidad de hacerlo. Y debemos agradecer a esas personas y tratar de entenderlas. Pero el día que Ana fue a la presencia de Dios y no fue más a buscar respuestas humanas, ese día recibió lo que ella necesitaba. Y el día que tú y yo dejemos de buscar respuestas en el hombre o en algún medio humano, recibiremos la verdadera respuesta de Dios que nos levantará. Ana buscó una respuesta en el lugar equivocado, y puede ser que tú lo estés haciendo también, pero quiero que leas lo que dice en el primer libro de Samuel,
en el capítulo 1 y el verso 11. E hizo voto, Ana hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. El día en que Ana hizo esta sencilla oración, ante la presencia de Dios, ese fue el día que se rindió ante el Espíritu Santo y la sanó de su esterilidad. Y tocó su corazón y ella ya nunca más estuvo amargada. Desde ese día en adelante Ana comió y dejó de llorar y dejó de irritarse por todas las cosas que Penina le decía. Y sucedió que Dios se acordó de la aflicción de Ana y la visitó, y le dio el concebir un hijo. Y cuando ese hijo nació, ella le puso por nombre Samuel. Y tú sabes la historia, que es maravillosa. Samuel fue uno de los más grandes profetas que jamás haya conocido la humanidad. Y todo esto sucedió el día en que Ana se rindió, no ante el mundo, no ante su circunstancia, sino ante Dios, ante el precioso Espíritu Santo que nos ama, que nos consuela y nos escucha. ¿Te das cuenta de algo? Si hoy decides rendirte ante el Señor y no ante el mundo, las cosas que podrán suceder en tu vida serán tan grandes y poderosas que no tienes idea. Esto es maravilloso y poderoso. Desde ese día en adelante que ella hizo esta sencilla oración, no volvió a estar triste. La respuesta o la evidencia de la respuesta, mejor, no fue inmediata, pero sí la aptitud y la fe de Ana. Ella entendió que había hecho una entrega y su aptitud cambió, su fe cambió, su mentalidad cambió. Y esto provocó el milagro en su vida. El Espíritu Santo vino e hizo su parte. Y siempre que tú y yo nos acercamos con un corazón contrito y humillado y con certidumbre de fe, esa es nuestra parte, entonces Él también hace su parte. Y entonces lo que nadie imaginaba sucedió. Ana recibió el toque poderoso del Espíritu Santo y el milagro sucedió. Donde antes había sido afrentada y estéril, ahora podía decir: Dios hizo un milagro poderoso. Ella no solamente fue madre de Samuel, sino de muchos hijos. La gloria de Dios vino sobre ella como no tienes idea. Esto es tan grande y maravilloso, porque estamos hablando de situaciones distintas que enfrentaron estas mujeres. Ahora quiero hablarte de María, la madre de Jesús. Y María enfrentaba situaciones muy distintas que las de Ana. María vivió en el tiempo donde los romanos
habían ocupado su país. En aquel tiempo el pueblo de Israel pagaba impuestos tan grandes que la situación económica para la mayoría de ellos era muy difícil. Se casaban muy jóvenes porque su expectativa de vida era muy reducida a causa de las circunstancias que enfrentaban. Los romanos podían humillar a los judíos, podían golpear sus rostros. Por eso Jesús les había dicho: si alguien te golpea la mejilla, préstale también la otra. Si alguien te obliga a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Bueno, eso eran leyes romanas. La situación que enfrentaban era muy difícil. Vivían en esclavitud, aunque ellos mismos no lo aceptaban. Pues el día que Jesús les estaba hablando, ellos dijeron: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les dijo: de cierto les digo que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero la situación que enfrentaba Israel era muy difícil. Y hay familias que en este momento están enfrentando situaciones tan difíciles. Muchas veces no hay nada para preparar la cena. Muchas familias no tienen dinero para pagar el alquiler. Muchas familias no pueden cubrir sus necesidades básicas. Es algo similar. Pero el Señor había hecho una promesa. En Isaías 7:14 el Señor les había dicho: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Había una promesa para esta generación, que el Mesías iba a nacer, y ellos conocían esta promesa. María la conocía, José la conocía. Y hay promesas para ti que son específicas a tu necesidad. Puedes estar enfrentando situaciones muy difíciles, pero para cada situación que enfrentas hay una promesa de parte de Dios para ti en la Biblia. Y esas promesas tienen que convertirse en tu vida y en mi vida, en el ancla que te ayudan a ir adelante, que te ayudan a enfrentar la tormenta, que te dan la fe necesaria para vencer y no rendirte. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Las niñas de aquel tiempo conocían esa promesa, y cuando se convertían en señoritas, cuando les llegaba el tiempo en que podían casarse, ellas sabían que Dios iba a escoger a una virgen. Así que ellas guardaban su vida para el Señor. No se rendían ante el pecado, ante el mundo, ante la situación que enfrentaban. Ellas esperaban en la promesa de Dios. Guardaban su vida y su cuerpo, esperando que Dios obrara con poder. Y allí encontramos a María. Quizás era una mujer hermosa, una joven hermosa. Quizás había sido cortejada por muchos hombres. Quizás había tenido oportunidad
de hacer muchas cosas, pero ella se había guardado para Dios esperando en esa promesa. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Nadie sabía quién era esa Virgen. Ni siquiera María sabía que Dios había puesto sus ojos en ella, que Dios la había escogido por pura gracia y misericordia. Pero ella había guardado su vida. Y en Lucas 1:38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La sierva del Señor, he aquí, que se haga conmigo conforme a tu palabra. María conocía las promesas de Dios y ella se rindió a esa palabra. Tú hoy conoces las promesas de Dios. Si estás enfermo, hay promesas de sanidad como la del Salmo 103 y verso 3. Él es quien perdona mis iniquidades y sana mis dolencias. Hay tantas promesas de sanidad para ti. Debes conocerlas y esas promesas son tu ancla. Así como ese barco está anclado para que la tormenta no lo arrastre al fondo del mar. Así como ese barco es anclado para resistir huracanes y grandes vientos y tempestades, así esas promesas son tu ancla que te ayudarán a resistir y a estar firme. Y te vas a rendir ante la palabra del Espíritu Santo. María se rindió ante las palabras que el ángel Gabriel le dijo. Eran las palabras enviadas del corazón de Dios. Ella se rindió ante el Espíritu Santo y ella dijo: he aquí la sierva del Señor, que se haga conmigo conforme a tu palabra. Y María hoy es llamada bienaventurada, y así será por todas las generaciones, pues fue la persona que Dios escogió para ser la madre del más grande personaje de todos los tiempos, el Dios hecho hombre. Nunca, jamás olvidaremos que la que cargó en su vientre a Jesús fue una mujer humilde y sencilla que se rindió ante su palabra. Había muchas circunstancias en su pueblo en ese momento, pero ella no se rindió ante eso. Ella no se rindió ante la situación económica, ante la situación de opresión, ante la falta de recursos y necesidades. Ella se rindió a las promesas y a las palabras de Dios. Y el Espíritu Santo vino y la cubrió. Y nació el ser más extraordinario que podemos conocer. Al mismo Dios hecho hombre que vino a redimir la humanidad. ¡Gloria a Dios! ¿Te das cuenta de cuántas cosas puede hacer Dios con un corazón que no se rinde ante el mundo, pero que se rinde ante su palabra, ante las palabras del Espíritu Santo? Y luego quiero hablar de Lidia. Esta mujer me enternece el corazón. Lidia aparece en el capítulo 16 del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y era una mujer que aparentemente lo tenía todo.
Ella no enfrentó problemas económicos en su vida, al menos no en este tiempo que aparece en Hechos. Era una vendedora de púrpura, de telas finas. En el lugar en que ella vivió era una ruta comercial y ella era una mujer comerciante en esos tiempos tan difíciles y logró sobresalir en lo que hacía. Una mujer adinerada que aparentemente era exitosa. No se nos habla mucho de su familia, pero probablemente tenía una hermosa familia. Quizás estaba casada. Aparentemente lo tenía todo, pero le faltaba algo. La palabra de Dios es tan maravillosa. La palabra de Dios escrita puede hablar a cada persona en esta tierra. Puede hablar a la persona más pobre y humilde y necesitada, o puede hablar al hombre más poderoso y rico y que cree tenerlo todo. Por eso amo tanto la Biblia, porque todos estamos reflejados allí. Y esta mujer no tenía las necesidades de Ana, no enfrentó los problemas que enfrentó María, pero había un vacío en su corazón. Le faltaba algo. Y hay mujeres que me escuchan, que aparentemente lo tienen todo. Un hermoso hogar, un esposo considerado, una linda casa, una tarjeta de crédito para gastarse en lo que quiera. Y muchas veces estas personas intentan llenar esos vacíos que hay en su corazón, comprando cosas, estando en fiestas, e incluso tienen que tomar medicamentos para dormir. Hay algo que les falta. Y a Lidia había algo que le faltaba. Quizás todos en su pueblo la conocían como una mujer exitosa, una mujer que vestía bien, pero a ella le faltaba algo. Y puede ser que hoy me estás escuchando y puedes empatizar con esta historia. Y había un vacío en su corazón que no entendía, que no podía llenarlo de ninguna forma. No había manera de que ella saliera de esa situación emocional. Pero un día, la gracia y la misericordia de Dios la alcanzaron con su bendita palabra. Llegaron dos hombres a su pueblo, a su ciudad, a su nación. Dos hombres investidos con el poder del Espíritu Santo. Eran Pablo y Silas. Dos hombres que trastornaban el mundo. Y es tan importante que entiendas esto, porque hay tiempo y ocasión. Hay oportunidad para cada uno de nosotros. No desperdicies tu oportunidad. Podría ser este mensaje que estás escuchando ahora. Y tú no sabes si volverás a escucharlo.
y el apóstol Pablo estaba predicando a la orilla de un río. Imagínate ese cuadro. Había un grupo de mujeres allí y el apóstol Pablo estaba predicando. Uno de los más grandes predicadores que el mundo haya conocido. Y mientras él estaba predicando, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hechos 16:14. Y esta mujer allí recibió de parte de Dios la unción del Espíritu Santo. Ella adoraba a Dios, pero ahora lo iba a conocer verdaderamente. Esto me recuerda también a la mujer samaritana. Jesús le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen. Pero desde este día en adelante, Lidia, la mujer exitosa, la mujer que aparentemente lo tenía todo, pero había un vacío en su corazón que la hacía llorar, como quizás tú hoy lo estás haciendo. Desde ese día en adelante, la unción del Espíritu Santo vino sobre ella y conoció realmente a la persona más maravillosa que nadie puede conocer. Conoció al Espíritu Santo. Y todos esos vacíos se llenaron. Al hombre no le sirve de nada ganar el mundo entero y perder su alma. Pero si aquel que cree ser exitoso conoce al Señor, entonces verdaderamente la desgracia de su vida terminará. Y por último, quiero hablarte de Esther. Un libro maravilloso es el libro de Esther. Algo que quizás no sabías o pocos saben es que en el libro de Esther nunca se nombra a Dios de manera explícita. Fue un libro que muchos consideraron como secular porque no hablaba explícitamente de Dios, sino que cuenta la historia de una niña huérfana llamada Hadasa, una niña que fue criada por su primo, que se llamaba Mardoqueo, porque sus padres habían muerto. No se menciona cómo murieron. Pudo ser de manera trágica. Lo cierto es que esta niña enfrentó la soledad, enfrentó el desamparo, hasta el día en que Mardoqueo, su primo, la adoptó. Mardoqueo era un eunuco que servía en la corte del rey, un hombre que no podía tener familia, un hombre que había sido castrado. Y él se hizo cargo de Hadasa. Así se llamaba antes de llamarse Esther. Hadasa significa sin gracia y refleja mucho de su vida, quizás la falta de oportunidades, la falta de amor, la falta de identidad. No sabemos cuántas necesidades enfrentó Hadasa, emocionales o económicas, pero allí estaba esta niña, la mujer llamada sin gracia,
quiero que pienses un momento en eso. Hay mujeres que sufren mucho porque no se sienten amadas, porque se sienten menospreciadas. Hay mujeres que lloran porque se miran al espejo y no les gusta lo que ven. No se ven bonitas, se ven feas a sí mismas y no pueden amarse. Y lloran muchas veces en secreto. Y es como si una espada entrara en sus almas y sus corazones. Bueno, esta historia es para ti. Y es la última historia de la que hablaré hoy. Hay tantas historias en la Biblia de mujeres valientes. Pero terminaremos con Hadasa, una mujer sin gracia. Quizás podría ser que físicamente no fuera muy bonita, o una niña que no soñaba como las otras niñas. Las otras niñas que tenían papá y mamá quizás soñaban casarse con un gran hombre, o tener un propio negocio, o llegar a ser muy importantes. Pero ella no. Ella había perdido desde niña. Había perdido a sus padres. Había perdido a su pueblo. Había perdido tanto. Y ahora le habían puesto ese nombre a Hadasa. Recuerda siempre, y lo he enseñado tantas veces, que los nombres en la Biblia no son casualidad. Declaran propósitos o incluso describen situaciones reales. Es decir, puede ser que cuando la gente veía a esta mujer, la veía como una mujer muy simple, alguien que nunca lograría nada. ¿Cuántas veces las personas se refieren de esta manera de otros? Quizás cuántas veces se han referido a ti de esa forma. Pero lo que nadie sabía es que esta niña sin gracia se iba a convertir un día en la reina de una nación, de uno de los imperios más grandes del mundo. Y aquellos que no conocen la historia, les pido que la lean, es maravillosa. Pero cuando lo hagas, hazlo pensando en todo lo que te he dicho. Esther se convierte en la reina de todo el imperio. Hicieron un concurso de belleza, como los que se hacen hoy en día. Y para sorpresa de todos, la ganadora fue Hadasa, que ahora no se llamaba Hadasa sino Esther. Esther significa estrella. ¿Te das cuenta? ¿En qué momento le cambiaron el nombre? No lo sé. ¿En qué momento dejó de llamarse Hadasa para convertirse en una estrella reluciente y brillante? No lo sé. Lo que yo sé es que Dios puede cambiarlo todo en tu vida. Donde hay desgracia, Dios puede poner gracia abundante y gloria. Incluso si te sientes fea o feo, debes recordar que fuiste hecho a la imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto eres hermoso para Él, y la gracia de Dios puede venir hoy sobre tu vida. Y en Esther 4:16 hay un verso maravilloso
con el cual vamos a terminar. Esther dijo a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Este verso es uno de los versos más poderosos en toda la Biblia, porque aquella niña que un día se llamó Hadasa y que ahora se llama Esther y que es la reina, que ganó un concurso de belleza, que Dios tenía propósitos para ella desde que nació, había perdido a sus padres, la habían llamado fea toda su vida, pero Dios tenía propósitos más grandes con ella, de los que nadie se podía imaginar. Ahora Esther está enfrentando el momento más difícil y más crucial de su vida. En el capítulo 4 de su libro se nos cuenta la historia de cómo un hombre quería destruir a toda la nación de los judíos. Este hombre se llamaba Amán, enemigo de los judíos, y era muy importante. Era un ministro del rey y había promulgado una ley y un decreto para que en cierto día todo el pueblo de Israel fuera destruido. Y allí estaba Esther. Ella nunca se imaginó que el propósito de Dios para su vida era salvar a toda su nación. Y en este verso encontramos a una mujer que no se rindió ante las circunstancias, que simplemente no se dejó llevar. Ella se rindió a la voluntad de Dios y dijo: si he de perecer por esto, que perezca. Ella tenía que entrar e interceder ante el rey por su pueblo. Pero el problema allí era que nadie podía entrar a la presencia del rey sin ser invitado, ni siquiera la reina. Solamente por hacer esto podían perder sus cabezas. Pero Esther aquí dice: si he de morir por esto, que muera, pero ayunen y oren por mí. Es decir, entiendo que este es mi llamado, entiendo que este es mi propósito, entiendo que todo lo que tengo me lo ha dado Dios por pura gracia y en su soberanía, así que voy a hacer su voluntad. Y esta historia termina con una victoria para el pueblo de Israel tan grande que hasta el día de hoy se celebra la fiesta de Purim, el día que echaron suerte sobre ellos para destruirlos, pero Dios cambió esa suerte, cambió la maldición en bendición, y todo porque una mujer decidió entregarse a su voluntad, rendirse al Espíritu Santo, y Dios hizo milagros maravillosos. El tiempo se ha ido tan rápido, pero me gozo tanto de la palabra que podría pasar todo el día y la noche entera hablando y escudriñando su bendita palabra. Pero quiero que te quedes con esto. Ya tenemos que terminar. Quiero que te quedes con esto. Hoy ríndete ante el Espíritu Santo y no ante las circunstancias. Que estas historias que escuchaste hoy te puedan inundar de fe tu mente y corazón, y que puedan levantarte y ser llena de gloria y de poder. Que hoy puedas mirar al futuro con fe y alegría y darle gloria al
Todopoderoso por lo que hará en tu vida. No te rindas ante el mundo ni ante las circunstancias. Ríndete ante el Espíritu Santo y se llena de gloria, de poder y de honra. Declaro por el poderoso Espíritu Santo que el propósito que Dios tiene contigo es mayor a todo lo que enfrentas y que tu corazón un día llorará de alegría y de gozo por todo lo que Dios hizo en tu vida. Mirarás atrás y te acordarás de tu aflicción como aguas que pasaron. Por eso a Él damos la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.